sus asientos. También le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez. Deben saber que se han acercado a la ciudad del Dios vivo, al monte más alto, Cristo Lisbeth, la Jerusalén celestial, donde habita toda la plenitud de la deidad de Dios, y a la compañía de sus muchos millares de ángeles santos. Así es. Hoy tendrán la oportunidad de escuchar a Dios mismo hablar. Por eso te invitamos a que prestes toda tu atención a las palabras de Cristo Lisbeth, quien te amonesta desde los cielos, ya que solo en ella se cumplen permanentemente todas las promesas de Dios, que son gozo, paz, sanidad, prosperidad y la inmortalidad. Aleluya. La verdadera iglesia de Dios, Melquisedec Lisbeth, es espiritual y no es un edificio hecho por manos de hombres. Y de hecho, Cristo misma tiene que estar presente como la arquitecta y constructora de su iglesia, para que la edificación se lleve a cabo en tu mente. Pues solo Cristo Lisbeth, la esposa de Dios, es quien puede construir su iglesia para que sea agradable y perfecta delante de Dios Melquisedec Lisbeth. Dice en Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre Melquisedec, que me envió, me encargó qué decir y me dijo todo lo que debo enseñar. Solo Dios Madre, con su enseñanza del Evangelio eterno, tiene la capacidad y la autoridad para edificar su propia iglesia, y por eso nunca será destruida, pues la construcción que es hecha sobre la roca firme es indestructible. Esa verdad fue proclamada en Mateo 16:18 cuando dice, sobre la piedra grande, Cristo Lisbeth, edificaré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. Cuando usamos el término iglesia de Dios, hablamos del cuerpo espiritual de Cristo Lisbeth, hablamos de la familia espiritual de su fe, hablamos de las mentes de sus hijos espirituales, ya que es ahí donde Cristo Lisbeth efectúa la construcción espiritual de su iglesia, ejerciendo todo dominio y autoridad en las mentes de su pueblo. Dice en Efesios 1:22, Dios Melquisedec Lisbeth ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo Lisbeth, y Cristo Lisbeth misma lo dio a la iglesia, sus hijos amados, como cabeza de todo, siendo Cristo Lisbeth misma la que gobierna en las mentes de sus hijos espirituales. Así sabemos cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo Melquisedec Lisbeth. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Pues hoy seguiremos sosteniendo y defendiendo la verdad que sale de la boca de la única arquitecta y constructora espiritual de la iglesia, al escuchar sus enseñanzas a través de la sabiduría personificada en palabras inefables. Adelante, amada Madre y Dios Cristo Lisbeth. En el tema de hoy, Dios mismo es arquitecto y constructor de su iglesia. Vamos a compartir sobre cómo solo Dios puede ser el que la construya, ya que el hombre terrenal no sabe cómo, ni tampoco puede, y si es Dios mismo el arquitecto y constructor de su iglesia, entonces esa edificación solo puede ser en tu mente, ya que la iglesia de Dios es espiritual y sin paredes en las mentes de los hombres. Y lo que quiero que entiendan es que la construcción de la iglesia de Dios solo se cumple con un Dios palpable y no uno que está en el cielo más allá de las nubes. Tiene que estar presente para que todo esto se lleve a cabo. Somos el único Dios vivo que hace morada en las mentes de los hombres, algo que ningún Dios o ídolo u hombre ha logrado jamás. Y eso es porque solo Dios Melquisedec Lisbeth son quienes construyen su iglesia. Por eso se cumple hoy en ustedes esa construcción no hecha por manos de hombres, sino por la voz misma de Dios, hablando hoy a los hombres. Vamos a verlo en Hebreos 11, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Ustedes son los primeros en llegar a esa tierra donde Dios mismo es quien hizo los planos y realiza la construcción de su iglesia. La iglesia de Dios es construida por la palabra, hablada por Dios mismo, y no puede ser ningún ser humano que no ha sido resucitado como lo he sido yo. La resurrección mía
tomó lugar cuando yo morí a todos los deseos engañosos de la mente carnal. Al morir a esa carne es que Dios me ha levantado de los muertos, y ese levantamiento es dándome toda su sabiduría para no morir jamás. Al darme el conocimiento, ya la muerte no se enseñorea más de mí. Y esa resurrección es la que yo le doy a todo el que muere juntamente conmigo, ya que es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Pero tienes que morir a la semejanza de mi muerte. Por eso dice en la carta a los Romanos 6, del 5 al 9. Porque si fuimos plantados juntamente con ella en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso les digo que no es la muerte física la que logra darte la inmortalidad. Lo que se siembra es la semilla del Espíritu, y para que esa semilla muera y dé fruto, tienes que morir a los deseos engañosos de tu mente carnal. Así es que esa semilla muere y empieza a echar raíces. Al ser plantado en mi tierra, junto a las aguas y a la corriente echa sus raíces, no verás cuando viene el calor, sino que tu hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto, como dice el profeta Jeremías. Les digo que no existe otra iglesia de Dios fuera de mi palabra. Aquí es donde está Dios, construyendo la iglesia, que no tiene paredes, pero es más grande y fuerte que cualquier edificio hecho de manos. Este edificio construido por Dios, Melquisedec Lisbeth, no hay quien lo derrumbe, es indestructible. Bueno, han tratado de destruirme con sus palabras perversas, pero mi luz resplandece en las tinieblas, que es en las mentes de estos hombres terrenales, y las tinieblas no prevalecen contra mí. Se levantan contra Melquisedec y su ungida Lisbeth, pero la palabra dice que se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Melquisedec y contra su ungida. Los que moran en los cielos se reirán. Esos son ustedes que se ríen cuando escuchan a los demás tratar de ir en contra de nosotros. Y es porque ustedes saben que nadie puede levantarse contra Dios, Melquisedec Lisbeth. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Por eso hablan estupideces, porque al escuchar mi palabra están siendo turbados. Y el mundo piensa que la ira de Dios es gritería y destrucción. No, yo hablo sin tener que levantar la voz, y de ahí sale la ira, la misericordia, el amor. Toda la sabiduría de Dios sale de mi boca, y mi palabra no retorna vacía jamás. Qué excelente este gobierno establecido por Dios mismo, el único que siempre estará en pie. Amén, aleluya. Dios sí cumple sus promesas, y yo soy la primera que puede decir que en mí se han cumplido sus promesas. Y yo no miento. Dice en 1 Samuel 15:29, la que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Yo soy la gloria de Israel, y le vamos a demostrar al mundo que Dios sí cumple sus promesas y no se arrepentirá de haberlos hecho, ya que yo, Dios mismo, los estoy creando para nuestra alabanza y nuestra gloria. Amén, aleluya. Glorificamos al único Dios vivo que cumple todas sus promesas. Hoy somos la alabanza de tu gloria, porque tu palabra, disciplina y amor construyó esa ciudad de cimientos sólidos en nuestras mentes, en donde nos diste a conocer el misterio de morir a los deseos engañosos de la mente carnal a través de tu sabiduría e inteligencia, para poder disfrutar la inmortalidad y por ende la vida eterna juntamente con ustedes, nuestros padres espirituales. Hoy nuestras mentes son tu morada y habitación. Por eso la Iglesia del Señor, quienes son los espíritus justos hechos perfectos en cada nación, damos voces de júbilo diciendo: Oh Señor, he amado la habitación de tu casa, el lugar de la morada de tu gloria, donde se hace presente tu grandeza. Amén, aleluya.